Bueno, pues vamos a iniciar en esta charla que tenemos esta tarde, con muchísimo gusto de estar acompañada por, pues, la verdad, camaradas, ¿no? De la vida universitaria y gente con la que he tenido pues la oportunidad de compartir trabajo y experiencias. Entonces, pues para mí es un gusto esta tarde estar facilitando la reunión. Y pues mi nombre es Sandra Hernández, estoy colaborando en el Centro Universitario UMA, en la Dirección de Desarrollo Académico, y en esta ocasión, a nombre de la doctora Norma Saldívar, pues estamos iniciando una charla más, en esta ocasión para hablar de un tema relacionado con la educación, relacionado con directamente la pedagogía, y pues nos estarán acompañando expertos en el tema que pues tienen ya pues una trayectoria laboral bastante interesante, de la cual pues nos estarán platicando. Realmente para todos los interesados en la carrera de pedagogía, esto les puede dar mucha luz con respecto a poder estudiar esta maravillosa carrera, porque, bueno, pues precisamente la intención de poder tener esta conferencia es que se pueda tener claridad sobre qué hace el pedagogo, ¿no? Pueden existir muchas dudas con respecto a lo que es la disciplina en la pedagogía, pero sobre todo qué es lo que hace el pedagogo, en qué trabaja, cuáles son sus áreas en las cuales puede desempeñarse, cuáles son las oportunidades que tiene el campo de la pedagogía y, por supuesto, pues cuál es el futuro de esta profesión de acuerdo a la experiencia, ¿verdad?, de estos dos profesionistas. Entonces nos acompañan la maestra Miriam Edith Páez y el maestro Gustavo Gutiérrez, que en un momento más presentaremos con toda la formalidad, para que pues también ellos platiquen un poquito más acerca de su experiencia. Y bien, pues iniciando, no me gustaría dejar de lado también pues la oportunidad que tengo en esta ocasión de presentarnos con ustedes. Somos una nueva opción de estudio, somos una opción innovadora que pues contamos con excelencia académica, estamos nosotros abordando el mercado de los estudios superiores. Nosotros buscamos una calidad alta al 100% para universidades en línea. Entonces, realmente nuestra oferta educativa pues es interesante, es amplia y contamos con pues las carreras a nivel licenciatura y a nivel maestría que pueden ser de mayor interés y demanda para los futuros estudiantes. Nosotros tenemos las carreras de Administración de Empresas, Contaduría, Mercadotecnia, Comunicación, Publicidad y Medios y Pedagogía. Y en nuestra oferta de maestrías contamos con los programas de Administración Pública, Administración de Centros Hospitalarios, Finanzas, Mercadotecnia y la maestría en Filosofía. Pues nuestra forma de trabajo en el área de licenciatura tenemos programas con una duración de 9 cuatrimestres, que son 3 años. En el caso de maestría tenemos las maestrías de 4 cuatrimestres, excepto la de filosofía, que tiene una duración de 5 cuatrimestres. Y bueno, estas son nuestras redes sociales, por si están ustedes interesados en poder contactarse con nosotros, pues con mucho gusto estaremos nosotros recibiendo pues todo el contacto y la información que ustedes necesiten. Está a la orden con nuestros asesores de venta, con nuestros asesores que les pueden también dar toda la información de cada uno de los programas, y con mucho gusto nosotros estaremos atendiéndole de manera personal. Y bueno, pues vamos a la materia, ¿no? En este caso, pues estamos hablando acerca de lo que es la práctica de la pedagogía, y pues el interés de esta sesión es hacer, pues sí, una charla pues orientada a lo que es una orientación profesional como tal, ¿no? Realmente lo que nos interesa es poder presentar un panorama de lo que es la práctica de esta bonita carrera.
y pues sobre todo en las palabras de los expertos que pues ya se encuentran laborando. Y en primer lugar me gustaría presentar formalmente a la maestra Miriam Edith, Miriam Edith Páez Gallardo. Realmente pues es una profesionista a la cual yo conozco desde hace pues ya algún tiempo. Pues es una persona que tiene muchísima experiencia y también pues podría yo decir que es una rockstar en su profesión. Pues he podido compartir con ella varios de sus proyectos. Y bueno, pues antes de presentarla en su currículum, me gustaría pues que ella también pudiera saludarlos. Maestra Miriam. Hola, maestra Sandy, pues muchísimo gusto y encantada de poder compartir este espacio con ustedes, con un gran colega como lo es el maestro Gustavo, y principalmente, la verdad es que estoy súper emocionada de poder compartir un poquito de lo que hacemos los pedagogos. Muchísimas gracias, maestra Sandy. Al contrario, maestra, pues déjenme decirles que la maestra Miriam Edith Páez Gallardo es actualmente la directora del área de innovación y desarrollo instruccional de la Universidad Insurgentes. Ella es licenciada en pedagogía, tiene una especialidad en capacitación, es egresada de la UNAM. Además, también cuenta con un MBA con especialidad en dirección de talento por la Universidad del Valle de México. Ella pues es educadora certificada también en Google, es miembro del CONAES, que es el Consejo Nacional para la Coordinación de Educación Superior, y es docente en distintas universidades como UNITEC. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito educativo en distintas áreas, como coordinación de programas académicos, gerencia de capacitación docente, y actualmente está enfocada en el diseño instruccional y curricular. Es el caso de pues la maestra Miriam Páez, con quien vamos a iniciar esta pequeña charla, no sin antes presentar también a pues el maestro Gustavo Gutiérrez Ayala, que también es un gran conocido, un gran camarada, también es un rockstar de la educación. He tenido también la oportunidad de compartir con él varios proyectos y pues realmente es algo que quisiera yo dejar en claro antes de iniciar la charla, es que es gente muy joven, como ustedes podrán ver. Alcanzar el nivel de trabajo, el estatus laboral que actualmente tienen tanto la maestra Miriam como el maestro Gustavo, no es algo tan sencillo y realmente pues esa es una de las razones por las cuales quisimos invitarlos en esta ocasión. El poder escalar a las posiciones que ellos actualmente tienen no es algo sencillo, no es algo fácil, y para gente tan joven, pues realmente es un gran aprendizaje que podamos saber cómo lograron llegar a donde están. Entonces, maestro Gustavo, no sé si quieras dedicar algún mensaje de bienvenida. Pues antes que una bienvenida, agradecer a Duma por el espacio y por sobre todo compartir el espacio con la maestra Miriam, que hemos tenido la oportunidad también de colaborar en algunos proyectos con la maestra Sandra también, y sobre todo porque la belleza de esta profesión no radica solamente en la docencia, sino en el acompañar a las personas en diferentes niveles, en diferentes modalidades, en diferentes escenarios, porque la educación no se traduce únicamente a un aula, sino que implica la formación de personas. Y es por ello que merece y vale la pena darle la seriedad correspondiente. Así que sean bienvenidos y pues bueno, dense la oportunidad de conocer qué es hacer pedagogía y hacia dónde vamos, que eso va a estar más interesante. Muchísimas gracias. Claro que sí, maestro Gustavo. Pues el maestro Gustavo Gutiérrez Ayala es licenciado en Pedagogía por la Universidad de ISEL, es maestro en Innovación en Formación Docente por la UPAEP. Cuenta con una trayectoria de 11 años en el ámbito educativo, desarrollándose en diversas áreas como profesor de educación básica y desde el 2013 como docente en diversos programas de educación superior, desde modalidad escolarizada hasta la modalidad online. Ha sido responsable académico de programas de pedagogía, negocios, salud, clases internacionales y posgrado en modalidad presencial, ejecutiva y online.
en instituciones como la Universidad del Valle de México, dentro de la Rectoría Online, coordinando a nivel nacional a más de 300 profesores en la formación de 9,000 estudiantes con presencia en los 36 campus de aquella institución. Desde mayo de 2019 es administrador de gestión educativa dentro de la Coordinación de Formación Docente de la Universidad La Salle México, colaborando en proyectos especiales para la formación del claustro docente dentro de la institución y en vinculación con otras universidades, con otras instituciones de la Red México. Ha contribuido en la estrategia institucional de continuidad académica en el desarrollo de habilidades digitales docentes durante la contingencia sanitaria como diseñador e instructor de curso. Y es estudiante actualmente de la maestría en tecnología educativa por el Tecnológico de Monterrey. Y bien, pues este es el currículum, ¿verdad?, de nuestros invitados, que realmente, como pueden ver, pues ellos no dijeron su edad, porque son realmente muy, son muy discretos, pero como les decía, son gente realmente muy joven. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar la entrevista. Me gustaría iniciar, si me permites, maestro Gustavo, con la maestra Miriam. Y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas que son aquellas que probablemente llegan a causar pues más inquietud, ¿no?, en la gente que va a estudiar pedagogía. Y no me gustaría olvidar esta pregunta clave que en algunas ocasiones tú y yo hemos discutido, maestra Miriam, con respecto a por qué se cree que el pedagogo es un maestro, ¿no?, o un educador de nivel preprimaria. ¿Por qué se tiene tan asociada la imagen de la pedagogía y qué distancia hay, ¿no?, de esta imagen del maestro a la realidad? Muchas gracias, maestra Sandy. Y sí, como bien comentas, pues bueno, ha sido un tema con el cual nos ha tocado luchar, específicamente a mí. Por ahí, de repente, pues sí me crea como un poquito de conflicto cuando ponen la imagen de estudia pedagogía o el pedagogo acompañado de niñitos de preescolar, de FOMI, de tijeritas y toda esa parte. Y la verdad es que ha sido un gran reto, pues que nos visualicen a nosotros como los pedagogos, no solamente pues encasillados con esa profesión. Sí, sí es muy válido ejercerla, ¿por qué no? Sin embargo, bueno, pues creo que todo tiene su origen etimológicamente, porque pues la palabra de pedagogía viene justamente del estudio de los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí se ha como estigmatizado un poquito al pedagogo, visualizándolo pues con los niños siempre, ¿no? Pero no, yo cuando mis estudiantes entran a la licenciatura, les platico y les digo, ¿por qué estudian pedagogía? Ah, pues porque me gustan los niños chiquitos, porque les tengo mucha paciencia, y les empiezo a platicar que sí, nos podemos enfocar en ello, pero también hay más ámbitos en donde el pedagogo tiene su injerencia, ¿no? Desde el tema de la capacitación. ¿Por qué? Pues porque el objeto de estudio de la pedagogía es la educación, tal cual, ¿no? Entonces, en donde haya un tema de educación, ahí puede intervenir un pedagogo. Educación ambiental, educación vial, ¿no? Como que toda esta parte, el tema de la investigación, el tema del diseño instruccional, del currículo, ¿no? De esa parte del diseño de programas educativos, realmente el ramo en el cual un pedagogo se puede desempeñar es amplio. Lo importante y la clave aquí es creérnosla, ¿no? Que sí podemos estar impartiendo clases en cualquier nivel, que es muy enriquecedor, pero que también podemos estar interviniendo en otros ámbitos, ¿no? E impactando a la educación desde otra mirada, ¿no? Ya sea desde asignaturas, diseño de asignaturas, desde capacitación docente, capacitación a estudiantes, tema de retención, creación de programas, investigación, realmente es muy amplio, maestra. Sí, y justamente comentabas que, bueno, en tu currículum pudimos ver que estudiaste tú en la UNAM, y bueno, hiciste posteriormente algún estudio de maestría en otra institución. ¿Consideras tú que la formación que tuviste a nivel licenciatura te preparó
para el ámbito laboral o qué consideras que te hubiera gustado que se agregara a tu currículum escolar? Es una pregunta un poquito complicada porque de repente, pues cuando somos estudiantes, decimos, ay, esta materia como que no va con un pedagogo, ¿no? Yo en particular, pues le huía a las matemáticas, ¿no? Que nos suele pasar. Y cuando llegas a la carrera, pues te encuentras con asignaturas como matemáticas. Y cuando te enfrentas al ámbito laboral, entiendes por qué te enseñaron o llevabas esa asignatura, ¿no? Entonces, sí, hay muchas materias que me hubiera gustado llevar, ¿no? Como la parte, actualmente pues está haciendo mucho énfasis en el tema de tecnología educativa. Cuando yo estudié, pues, desafortunadamente sí llevé una asignatura, pero no con este enfoque, ¿no? Yo no conocía que era un LMS, no conocía aplicaciones para clases en línea, ¿no? Como que toda esta parte, pues yo la fui conociendo entre cursos, entre experiencia laboral. Entonces creo que es bien importante que como pedagogos, pues busquemos mucho actualizarnos en esa parte, en la parte de tecnología educativa. Por otro lado, estudié también un MBA. ¿Por qué? Pues porque sí tengo los conocimientos de la parte educativa, de la parte pedagógica, pero también si queremos crecer en otros ámbitos, si queremos desarrollarnos, queremos llegar a ocupar otros puestos, ¿no? Como puede ser una gerencia, como puede ser una dirección, necesitas desarrollar otras habilidades, ¿no? Como la gestión del personal, la administración también del tiempo, el tema de presupuestos, tema estadístico, tema de reporteo, ¿no? Entonces son habilidades que no necesariamente están o las aprendes dentro de la licenciatura de pedagogía, pero creo que sí es importante que las busquemos desarrollar por otros medios, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral o ya sea en algún curso, ya sea en alguna maestría, ¿no? Entonces yo me enfocaría, resumiendo, pues principalmente en ese tema de habilidades, tecnología educativa y habilidades de gestión. Excelente. Y tocas un tema que yo creo que es bien importante, ¿no? El tema de las habilidades. Por un lado están los conocimientos que son, pues precisamente los que nosotros vamos a obtener de nuestro currículum, pero a la par, pues hay una serie de competencias y de habilidades que nosotros vamos desarrollando. Mencionas estos conocimientos y estas habilidades, pero ¿habrán otras habilidades que a lo mejor no son no están tan orientadas hacia la parte del conocimiento que tú crees que el pedagogo necesita en la actualidad para poder, pues sí, ser competitivo profesionalmente? Totalmente. Yo creo que no solo el pedagogo, yo creo que actualmente el ámbito laboral nos demanda el desarrollo de muchas habilidades que de repente nos cuesta un poquito de trabajo pues poner en práctica, ¿no? Pero para ello también es bien importante valorar cuando una institución nos brinda la oportunidad de desarrollar este tipo de habilidades o competencias, pues tratar de aprovecharlo al máximo. Y bueno, pues ahorita, por ejemplo, la pandemia pues nos puso un gran reto, que es aprender a trabajar a distancia, ¿no? Y creo que esta parte pues llegó para quedarse, entonces es bien importante ser muy disciplinados, ¿no? Muy comprometidos también con lo que estamos haciendo, gestionar bien los tiempos, ¿no? Como bien dicen, ¿no? No necesariamente la persona más productiva es la que se queda trabajando hasta las 10 de la noche, ¿no? Sino todo lo contrario. Creo que debes de administrar muy bien tus tiempos para cuidar y llevar este balance entre tu vida personal y tu vida laboral. Por otro lado, pues también es bien importante el trabajo colaborativo. Y esto nos cuesta mucho, ¿no? Cuando tú te enfrentas al ámbito laboral, te das cuenta que debes trabajar con muchísimas áreas, ¿no? No solamente es llegar, sentarte en tu escritorio y enfocarte en realizar tu reporte o tu investigación, no, tienes que estar siempre en contacto con muchas áreas, entonces es bien importante el desarrollo de esta habilidad de trabajo colaborativo y también la comunicación, ¿no? La comunicación es bien importante, el aprender a comunicarnos, a transmitir un mensaje, a transmitir lo que nosotros queremos decir y también, pues, ¿por qué no vender bien nuestras ideas, ¿no? Lo que queremos estructurar. Entonces, estas competencias o habilidades para mí son súper importantes. Además, pues, de la organización, la planeación, ¿no? Nosotros como pedagogos regularmente estamos
trabajando en distintos proyectos. Entonces, para poder llevar un buen proyecto, pues es muy, muy importante el tema de la planeación, ¿no? Son como las habilidades que yo resaltaría más y que como pedagogo, tal cual en la carrera no hay una asignatura que se llame planeación, ¿no? O que se llame organización, o que se llame administración del tiempo. Por ello es bien importante, conforme vamos estudiando, nosotros mismos ir desarrollando este tipo de habilidades y también que nuestros docentes pues nos apoyen, ¿no? A irlas desarrollando a lo largo de las distintas actividades que podemos realizar en cada asignatura. Totalmente. Y sí, o sea, realmente el tema que mencionas del trabajo en equipo, no nos gusta hacer trabajos en equipo, no nos gusta trabajar con otros. Es una habilidad difícil tal vez de desarrollar, pero muy necesaria, como tú lo comentas. Y en este escenario justamente de la educación en línea, ¿no? Es a lo mejor un poco más retador. ¿Qué opinas precisamente del desarrollo de estas habilidades en un entorno de la educación en línea? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué limita el desarrollo de este tipo de habilidades, si es que hay un límite en la educación en línea? Fíjate que se pueden desarrollar, sin embargo, el reto es mayor, ¿no? Yo creo que siempre todo lo que queramos hacer, lo vamos a poder hacer siempre y cuando tengamos muy fijo nuestro objetivo y nuestra meta, ¿no? Sin embargo, estudiar en línea es todo un reto. De repente, yo me he encontrado con que siempre dicen, ¿estudiaste en línea? No, pues bien fácil, ¿no? Al final, pues no vas a un salón, no tienes a tu profesor, y no, es más retador. No es difícil, pero te ayuda a desarrollar muchas habilidades que de manera presencial tal vez no las desarrolles, ¿no? Como qué tipo de habilidades. La autogestión, ¿no? Desde ahí iniciamos, ¿no? La autogestión, porque tú te tienes que gestionar tus tiempos, tus espacios para estudiar, para poder combinar tu tema laboral, para poder combinar tus espacios personales con tu familia, tus hobbies, y aparte darte el tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, el desarrollar este tipo de habilidades en línea se te va a ir dando, ¿no? No es complicado, pero sí es más retador, ¿no? El tema colaborativo, por ejemplo, pues ya existen las herramientas, ¿no? Puedes trabajar en equipo con tus compañeros, oye, nos armamos un grupo de WhatsApp, nos vemos en un Zoom o en alguna videollamada, ¿no? No es de me reparto y tú haces la introducción y yo hago el desarrollo y tú haces las conclusiones, porque nuestro trabajo, nuestra actividad va a quedar muy cortada, ¿no? Con ideas distintas. Eso es muy, muy, muy distinto, ¿no? Y el trabajar colaborativamente es justo buscar estos espacios. Y al final del día, si tú lo desarrollas cuando estás estudiando tu licenciatura en línea, cuando salgas y te enfrentes al mercado laboral, vas a estar lleno a lo mejor de sesiones por Zoom y aparte vas a tener que contestar correos y aparte vas a tener que hacer reportes. Entonces, ahí es donde descubres que la licenciatura que tú estudiaste en línea te llevó y te fue formando sin querer esas habilidades, ¿no? Y entonces ya no te resulta tan desconocido, ¿no? Sino ya es muy familiar de, antes era reunión con mis compañeros, bueno, pues ahora es reunión con mis compañeros, pero del trabajo, ¿no? Y los busco por Zoom o los busco por Teams, ¿no? Entonces, estas habilidades creo que es un reto desarrollarlas en línea, pero no es imposible y nosotros debemos de buscar de qué manera sí podemos irlas trabajando para que cuando egresemos podamos ponerlas en práctica ya en nuestro ámbito laboral. Claro, y la universidad es una representación también de lo que va a ser el mundo futuro, ¿no? Ya me refiero a la parte laboral. Muy bien, maestra, y me restan dos preguntas que me parecen sumamente importantes para esta conferencia. La primera es, te escuchaba hablar, y bueno, yo sé que tú eres muy joven y que no sabes de películas viejas, dicen ahora, ¿no? Que para nosotros volver al futuro, gente de mi generación, si alguien me está viendo, gente de mi generación sabe de lo que estoy hablando, pero esas películas donde parecía ser que la tecnología era algo extraordinario y que hoy día pues hemos visto muchos de esos avances ya en la realidad. ¿Tú qué te imaginas que va a ser en un futuro la pedagogía? ¿Habrá algún cambio? ¿Surgirá alguna nueva necesidad, algún nuevo objeto de estudio? ¿Hacia dónde crees que se dirija su futuro?
Yo creo que sí, sí va a haber cambios, sí va a haber transformación. La verdad es que la pandemia nos dio un giro totalmente, nos aceleró muchísimos años, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Como me comentas, a lo mejor las películas, pues no estoy tan familiarizada, pero sí he visto los supersónicos, ¿no? Que decían, ¿no? Que las videoconferencias, hacer el gimnasio pues por videoconferencia, la consulta, y esa parte nos alcanzó, ¿no? Nos alcanzó actualmente pues, porque así nos fue llevando este tema situacional de la pandemia, ¿no? Entonces, para el tema de educación nos superaceleró, creció la demanda de oferta en línea, de poder estudiar en línea. Los estudiantes que pues se rehusaban en un inicio a decir, no, es que yo necesito ver a mi docente, yo no quiero estudiar en línea, para mí no es eso, no nos quedó de otra que sumarnos, y ahorita que ya estamos regresando, ahora es al revés, ¿no? Ahora es esta renuencia de decir, ay, no, es que a mí ya me gustó estudiar en línea porque pues ya me evito el estarme empujando en el transporte público, ya me evito 2 horas de camino, ya me ahorro el trayecto, ¿no? El pasaje. Y bueno, pues esto nos ha ido orillando, ¿no? Nos ha ido acercando. Sin embargo, pues bueno, la tecnología también nos ha ido ayudando y yo creo que esto pues sigue, ¿no? O sea, ya fue como un parteaguas, pero seguimos avanzando en tema de tecnología, el tema de pues la realidad aumentada en las clases, el tema de los bots que ya hay actualmente, ¿no? Como que toda esta parte, pues yo creo que sí vamos a seguir evolucionando. Sin embargo, creo que lo que no va a desaparecer del entorno educativo es pues, personas, ¿no? De repente los docentes tienen un poquito de miedo porque dicen, ay, no, es que ya nos van a reemplazar las computadoras, ya nos va a reemplazar la plataforma educativa, pero creo que eso no va a pasar porque la educación pues toca vidas, cambia vidas, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y entonces esa parte humana siempre va a ser indispensable. Entonces creo que sí vamos a seguir avanzando en el tema tecnológico, pero la parte humana creo que esa no se va a perder, ¿no? La parte de sensibilizarnos, de el apapacho a nuestros estudiantes, aunque sea a distancia, ¿no? Pero verlos en una clase síncrona, el que nos platiquen sus experiencias en el ámbito laboral, algunos que bueno, pues están estudiando, pero que ya traen experiencia en el ámbito laboral, ¿no? Toda esta parte de ser sensibles de el diseño instruccional, el diseño curricular, toda esa parte humana yo creo que no se va a perder. Vamos a seguir avanzando en tema tecnológico, pero conservando la parte siempre humana y el acompañamiento a los estudiantes. Excelente, muchísimas gracias. Y para finalizar este bloque de preguntas, maestra, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere estudiar pedagogía? Yo les recomendaría primero que no se encasillen con esa figura del pedagogo en preescolar. Como se los he comentado, no es malo, o sea, es algo maravilloso, porque a mí también me ha tocado trabajar con niños pequeños, pero también les recomendaría que se abran un poquito más el panorama, que conozcan las distintas ramas en las cuales se puede desempeñar un pedagogo, ¿no? A mí, pues, me ha costado un poquito de trabajo justamente por ello, ¿no? Que la mayoría de mis colegas pedagogos que conozco pues, se han enfocado en la docencia, ¿no? Y pues de repente llegas a pedir trabajo y te dicen, no, pero pues tú como de docente, ¿no? En una escuela, ¿no? Y entonces les empiezas a platicar y les dices, no, es que yo también sé de capacitación, es que yo también sé de diseño instruccional, yo también sé de investigación, yo también tengo otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, que no se encasillen, que busquen, ¿no? Busquen qué hace un pedagogo, que investiguen un poquito más qué es la investigación en educación, qué es el diseño instruccional, qué es el diseño curricular, que cuando van egresando, pues también busquen desarrollarse en otros ámbitos y que pues principalmente siempre traten de ir al objetivo, ¿no? A lo que ellos están visualizando. Como les comentaba, pues yo me he desempeñado, por ejemplo, en el tema de capacitación docente y de repente, pues, capacitación, no, pues un administrador, no,
porque hay un proceso educativo, ¿no? Y porque está el tema andragógico, el trabajar con las personas más grandes, ¿no? Entonces, creo que esa parte es bien importante, ¿no? Y bueno, pues ahora me encuentro ya en el diseño instruccional, en el diseño curricular, que es otra faceta del pedagogo. A mí cuando me dijeron, oye, ¿te interesa esta posición? Porque pues veo que tienes las habilidades. Dije, por supuesto que sí, ¿no? Porque creo yo que es un compromiso que yo tengo con la pedagogía de pues poner en alto, ¿no? Esta licenciatura, esta carrera, esta formación y también pues ser muy, muy embajadora de que un pedagogo no es necesariamente un docente o un docente de preescolar, ¿no? Sino podemos crecer y desarrollarnos en otros ámbitos. Claro, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia. No te decimos adiós, vamos a abordar un poquito y pasamos ahora con el maestro Gustavo, pero en verdad te agradecemos y en un momento más regresamos contigo para despedirnos. Claro que Gracias. sí, maestra Sancho. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a invitar ahora al maestro Gustavo Gutiérrez. ¿Estás por ahí, Gus? Aquí estamos, aquí estamos. Excelente. Muy bien, pues gracias por regresar. Oye, maestro Gustavo, ¿y tú qué piensas acerca de esta idea, ¿no? De encasillar al pedagogo en esta visión del maestro escolar o preescolar? Creo que en gran medida somos corresponsables. Porque finalmente cada vez que tú entras a un aula de primer semestre de licenciatura en pedagogía y preguntas dónde se ven en 5 años o en 6 años, el 90% responde en un preescolar, en una primaria, dando clases en una secundaria. Cuando existen programas académicos como la licenciatura en educación primaria, la licenciatura en educación preescolar, que están enfocadas precisamente sobre la docencia misma, ¿no? Pedagogía no es el espacio áulico limitado a 4 paredes. Pedagogía es en sí la ciencia que estudia de manera sistemática a la educación, entendiendo a la educación no como escuela. Escuela y educación son 2 conceptos que están íntimamente relacionados, pero que no en su naturaleza representan lo mismo. ¿Puedo yo estar educando en un aula? Por supuesto. ¿Puedo yo estar educando, preparando a mis colaboradores para diseñar un proyecto? También lo puedo hacer. ¿Puedo educar a través de un museo? También lo puedo hacer, porque al final del día la historia forma parte del cotidiano de las personas. Entonces, la educación no es un espacio de 4 aulas. La educación es todo un fenómeno que nos acompaña desde antes de nacer e inclusive se habla de la trascendencia de la educación posterior a la muerte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros recordamos lecciones de nuestros padres, de nuestros abuelos? Su educación, la formación que ellos nos dieron, nos acompaña día a día, aún a pesar de la muerte. Entonces, si entendemos que la educación no es solamente este espacio áulico, la proyección, los escenarios, los alcances de un pedagogo son formidablemente grandiosos. Y es precisamente por ello que cuando vamos a elegir una profesión, tenemos que ser conscientes de, a ver, yo, Gustavo, yo, Miriam, me veo ejerciendo la pedagogía, corresponde con mi personalidad, con mi forma de ser, con mi forma de ver la vida, porque al final de la carrera nos damos cuenta que ser pedagogo no es solo una profesión, es todo un estilo de vida. Entonces, ves a las personas de manera diferente, comprendes muchos escenarios detrás de lo que ocurre, y es por ello que mucho se dice que psicólogos y pedagogos somos primos hermanos. Porque al final del día convivimos con personas y trabajamos con personas. Hace un momento decía la maestra Miriam, no creo que desaparezca la parte humana. Por favor, que no desaparezca. Porque la educación es un acto netamente y puramente
humano. Si nosotros retiramos ese elemento, ya no estaríamos hablando de educación, estaríamos hablando de un proceso mecánico. Y las personas no somos un proceso mecánico. Entonces, creo en ese sentido que gran parte del por qué nos visualizan como, y no es que esté mal, pero son los comentarios que, bueno, cuando fuimos estudiantes también los utilizamos seguramente, mises de preescolar de gobierno. Entonces, es porque nosotros mismos nos hemos limitado en el alcance, la proyección y el impacto que puede tener el profesional de la pedagogía. Claro, claro, pues muchísimas gracias. Sí, yo creo que es una respuesta muy amplia para ponernos a pensar sobre todos los escenarios en los cuales se puede mover la profesión. Justamente hablábamos, maestro Gustavo, de esta experiencia que tenemos cuando nosotros iniciamos a estudiar. Nos llegamos con una expectativa y sucede, creo que algo muy similar cuando egresamos. Cuando egresamos, probablemente tengamos una expectativa, ¿no?, de trabajo, de qué nos vamos a dedicar. Esto pues mucho en función de lo que nosotros probamos en la licenciatura, ¿no? No sé, yo soy psicóloga, a lo mejor lo que más me gustó fue la escolar, la parte educativa, y me voy a buscar un trabajo en la parte educativa. Entonces, no sé, en tu caso, de acuerdo a tu preparación, tú, ¿qué expectativa tenías, ¿no?, al egresar? ¿Hacia dónde poderte ir a laborar con esos conocimientos con los que egresaste? Les comparto muy brevemente. Desde que yo inicié mi primer día de clases como estudiante de pedagogía, automáticamente dije, en la vida, con niños. Soy bueno con los niños, pero no me veo yo desarrollando mi vida profesional cerca de niños. Derivado de ello, tomé la decisión de perder de vista todas las materias que tenían que ver con elementos de la infancia. Desarrollo psicológico de la infancia, lectoescritura, y porque precisamente desde el principio yo tenía muy claro dónde quería estar una vez que terminara mi carrera, que era o ejerciendo la docencia universitaria o dedicándome precisamente al área de capacitación y formación docente. Sin embargo, la vida tiene muchas formas de hacer pedagogía. Entonces, mi primer trabajo fue en una primaria de primer año como profesor de español y matemáticas. Y de momento fue un choque tremendo porque todo lo que yo había omitido tuve que volver a revisarlo. Tuve que volverme a preparar porque me estaban encomendando una comunidad de niños a mis capacidades y a mis limitaciones. Mi primer trabajo, y evidentemente en el primer trabajo no quieres ser el hazmerreír del hogar, porque es tu primera experiencia. Entonces me puse intensamente a volver a retomar apuntes, a volver a recuperar experiencias y a lamentarme en algún punto por qué dejé que mi visión tan limitativa sobre la pedagogía me quitara oportunidad de entrar con mayor seguridad en este primer trabajo. Entonces, ninguna materia puede ser valorada como menos ante otras. Ciertamente hay algunas que van a costar muchísimo, como diseño curricular, por la complejidad que implica formar a una profesión. Entonces, ahora, ¿cómo le enseño a un niño a leer y a escribir? Si cuando me lo enseñaron, yo lo ignoré por precisamente tener tan definido mi camino que no me imaginé que la vida en su misma pedagogía me iba a dar una gran lección. Afortunadamente, el compromiso de ser y hacer pedagogía no me permitió desistir y decir, es que no lo sé, es que no me gusta. Es tu trabajo y como profesional te contratan para resolver los problemas, no para dar más. Entonces, duré 5 años como profesor de primaria, desde primero hasta sexto año, en un colegio privado, con niños de preescolar, con niños de primaria, aprendiendo a lidiar con los fluidos humanos, ¿no?, que finalmente te ponen ante un reto bastante interesante. Entonces,
Yo, en ese sentido, propondría no pormenorices ninguna materia, porque cada una tiene una razón de ser, por lo cual está en ese momento de tu cuatrimestre y dentro de tu programa. Hacer pedagogía no es solamente dar clases, por ello es que es importante que veamos el perfil de esta propuesta para ser pedagogo corresponde conmigo, las materias me son atractivas, sí creo que tengo lo suficiente para poder hacer esto, porque al final del día, pues es de lo que vas a vivir, si es que quieres hacer esto. Sí, bueno, realmente esta experiencia que comentas yo creo que nos hace, como bien dices, valorar, ¿no? El currículum que estudiamos. Y en ese sentido, y de acuerdo a esta experiencia, siento por lo que nos comentas que de alguna forma te auxiliaste de todo lo aprendido y de lo que te dio la universidad. Pero ¿hubiera habido alguna temática o alguna materia tal vez que hoy te gustaría, en mi programa debió haber estado, ¿no? O has llegado a pensar, me hubiera gustado que en mi programa me hubiera tocado esto, ¿no? Sí, una de las bondades que encontré, bueno, en el programa que yo cursé, es neurociencias. Eh, Vaya, sí, hablamos de educar, hablamos de formar, y para ello existe una disciplina muy específica que es la didáctica. Sin embargo, en todo ese caminar no podemos perder de vista que el ser humano es un ser integrado, por una cuestión física, por lo cual hay que estudiar crecimiento y desarrollo psicomotor de la persona. También hablamos de una parte cultural. Y una de las cosas que hoy ha tomado una fuerte tendencia es precisamente esta cuestión de la neurociencia. De hecho, mucho de la tecnología que hoy comienza a ser tendencia tiene sus bases en neurociencia. Entonces, a mí me dieron una asignatura únicamente sobre introducción a las neurociencias y quedé fascinado. Y ya no me dieron más. Pero muy probablemente hubiera agarrado como esta línea desde la hoy llamada, inclusive, neuropedagogía o neurodidáctica, porque finalmente es entender cómo funciona el cerebro. Y ahí los psicólogos nos llevan ventaja, pero afortunadamente existe la colaboración. Y es una de las cosas que no debemos de perder de vista cuando estamos formándonos como profesionales. A veces nos encasillamos como, es que yo soy pedagogo, yo nada con los pedagogos. Y yo soy psicólogo, yo nada con los psicólogos. Y grave error, porque todos necesitamos de todos. Y el ser humano es un ser integrado. Por ello es que tantas ciencias lo estudian. La pedagogía, la antropología, la filosofía, la psicología, la sociología. Y necesitamos de todas estas para poder entender la complejidad del ser humano. Entonces yo apostaría por incorporar o por haber podido profundizar más en esto que implica entender cómo aprende el sujeto, pues para saber con quién estoy trabajando y cómo debo apoyarlo para que desde mis técnicas didácticas se puedan reforzar la enseñanza y el aprendizaje. Y creo que lo dices muy bien porque realmente tampoco los psicólogos, en tu ejemplo, tenemos todo el conocimiento de la parte neurológica, ¿no? También nos tenemos que auxiliar a lo mejor del especialista en neurología. Y así sucede con tantas cosas, ¿no? Te dedicas a la educación en línea, no, como pedagogo, como experto en educación, no vas a saberlo todo en materia de educación, la parte tecnológica, ahí también necesitamos el apoyo. Y ciertamente, pues tenemos una especialidad cada uno, pero necesitamos de todo. Hay dos preguntas que surgen a partir de esto. Una, me encantaría retomarla un poco más adelante, porque creo que para los dos va a ser creo yo, muy bonito poder responder esta pregunta que tenemos en el chat y en un momento más les haremos. Y otra que me surge, perdón que me salga un poco del guión maestro, pero justamente me surge a partir de tu comentario. Hoy día existe también una profesión que se llama ciencias de la educación. Y en ese sentido, ¿tú cuál crees que sería la ventaja de una sobre la otra? Y en este caso, pues defendamos a la pedagogía. Finalmente, yo creo que pues es el tema de la sesión, pero independientemente es lo que conocemos. Entonces, ¿hay alguna ventaja de una sobre la otra? ¿Cuál sería?
yo les recomendaría no guiarse exclusivamente por el título del programa, porque hoy ya es más cuestión mercadológica que epistemológica, filosófica y demás. Haciendo un breve paréntesis, desafortunadamente los pedagogos elegimos la carrera, y es un comentario común que ya lo mencionaba la maestra Miriam, pues es porque no tiene matemáticas, es porque no tengo que investigar, ¿no? Hace unos años estudiar pedagogía no requerías hacer una tesis. La profesión de pedagogo es una profesión joven, tiene como profesión de licenciatura, está más o menos hace unos 50 años. La pedagogía nació como maestría, ¿no? Que era precisamente para profesionalizar al docente. Entonces, como parte de este crecer en la historia de la educación, la pedagogía, los pedagogos, nuevamente, que logremos hacer que el corpus de conocimiento se solidifique, se consolide, depende de la investigación que realicemos, investigación pedagógica. Porque a veces es muy sencillo confundir la investigación pedagógica con la investigación psicológica. Es una línea muy, 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 muy delgada. Entonces, desafortunadamente la pedagogía, los pedagogos, no hemos hecho la suficiente investigación como para darle la fuerza que, por ejemplo, hoy la psicología tiene. Si ustedes comparan el volumen de investigaciones en psicología y el volumen de investigaciones en pedagogía, estamos muy por detrás. Eso significa que nuestra ciencia pierde fuerza ante otras ciencias. Y es ahí donde la pedagogía, al no tener esta claridad o esta especificidad en su objeto de estudio, en su metodología propia, los psicólogos tienen métodos muy, muy, muy propios, muy específicos, y nosotros no. Nosotros hemos adquirido o hemos apropiado otras metodologías cuantitativas y cualitativas para poder estudiar a la educación. Y es por ello, inclusive, que hoy se dice que la didáctica en algún momento va a superar a la pedagogía. Precisamente porque la didáctica ya ha logrado ese brinco en donde está tan consolidada que tú hablas de educación y automáticamente piensas en clases. Y eso es didáctica. Entonces, somos responsables de que la pedagogía no tenga esta fuerza epistemológica y científica que tendríamos que tener hoy en día. Y es ahí donde surge la historia de la educación, la filosofía de la educación, la psicología de la educación. Sin embargo, es importante mencionar que cada una de estas ciencias tiene su objeto propio. La psicología estudia esta parte de la mente, de la psique, pero ahora le agrega un adjetivo que es la parte educativa. Y no se lo podemos quitar porque finalmente somos seres integrados. Entonces, esto significa que son las diferentes ciencias que desde su propio objeto de estudio voltean a mirar a la educación, porque la educación es parte natural del ser humano desde que nace hasta que muere. Es un fenómeno completamente natural y humano. Y es por ello que la historia pues, tiene que voltear a ver cómo se educaban a los griegos, cómo se estudiaba a los romanos, cómo se estudiaba en la época medieval. Es así que la sociología voltea a ver a la educación para ver cómo estamos formando al nuevo ciudadano, ¿no? Entonces, estas ciencias comienzan a tener tal fuerza que se denominan las ciencias de la educación. Pero, lo lamento, chicos, no existen las ciencias de la educación. Existe solo una y se llama pedagogía. Excelente, muy bien, muy claro, maestro. Y me gustaría retomar la pregunta que está en el chat, si están ustedes de acuerdo, porque me parece una pregunta, yo creo que pues muy determinante para cualquier profesionista, en este caso para ustedes. La pregunta es, ¿volverían a elegir ser pedagogos? Y estamos ahorita con el micrófono del maestro Gustavo, y si gustan, después pasamos con la maestra. ¿Volvería a elegir ser pedagogo? Buena pregunta. Porque en su momento estaba entre psicología y pedagogía. Y he descubierto en mi caminar como ciertas habilidades desde la psicología que digo, ay, pues igual y yo me hubiera podido dar una buena terapia. Pero creo que una de las bondades de la pedagogía es la capacidad que tiene para cubrir al ser humano. Les comparto que su servidor, soy pedagogo,
y me dedico a la parte de formación y capacitación docente a nivel universitario. Por lo cual, me toca trabajar, me toca enseñarles, me toca acompañar a ser mejores profesores, abogados, médicos, ingenieros, químicos, administradores, psicólogos, filósofos, especialistas médicos, neurociencias. Hoy trabajo con un cúmulo tremendo de profesores a quienes yo no les digo que son expertos en su área, pero los expertos en educación somos nosotros. La respuesta es definitivamente sí, porque me ha permitido ser esto que denominamos persona T. Tengo una formación muy específica, pero tengo la capacidad de abarcar otras líneas, porque la educación no tiene límites. Gracias, maestro. Maestra Miriam. Híjole, pues yo empiezo con mi respuesta, maestra Sandy, y definitivamente sí volvería a elegir ser pedagoga. Soy pedagoga, orgullosamente, siempre lo presumo, y yo creo que desde chiquita iba como por ese camino de la formación, ¿sabes? Porque yo recuerdo que pues yo siempre le pedía a los Reyes Magos mi Barbie maestra, ¿no? Y hubo un año, no me la trajeron los Reyes Magos, y la volví a pedir, y no llegó, y la pedí hasta que pues, los Reyes Magos hicieron su magia, y llegó, ¿no? Y pues yo recuerdo que me gustaba mucho jugar con mi Barbie maestra y dar clases y ahí, ¿no? Como que toda esa parte. Y yo creo que desde chiquita traía esta parte de la educación, y al final pues llegó el momento de tomar una decisión y ver pues a qué área me iba a ir, ¿no? Desde que estudié el nivel medio superior, y decidí enfocarme al tema de las humanidades, ¿no? Me fui a esa parte porque yo dije, o sea, mi forma de ser es así, ¿no? Como yéndome mucho al ser humano, a la parte muy humana, ¿no? Entonces terminé y bueno, pues llegó el momento de elegir una carrera y empecé pues a descartar, ¿no? Y dije, la pedagogía, ¿no? Pedagogía es lo mío, y entré con la idea de muchos pedagogos de decir, bueno, a mí me gustan los niños chiquitos, les tengo mucha paciencia, me voy a la pedagogía, y conforme pues fue avanzando mi carrera, fui descubriendo justamente estas distintas ramas que tiene la pedagogía. Cuando egresé de la carrera, fui desempeñándome en distintos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de la capacitación empresarial, el tema académico, ya el tema de coordinación académica, el tema de acompañamiento a estudiantes en línea, el tema de la capacitación docente, que como comentaba el maestro Gustavo, es todo un reto porque de repente te paras frente a un docente que tiene años de experiencia y te dice, ¿tú qué me vas a venir a enseñar a mí, no? Y luego eso que del Classroom, que del LMS, como que no, yo me quedo con mi pizarrón. Entonces ha sido todo un reto, y ahora desde la parte de diseño instruccional, y vas viendo cómo a través de la parte educativa puedes ir cambiando las vidas, ¿no? De repente, justamente estos docentes, y ahorita más con la pandemia, de verdad que se acercaban conmigo y me decían, maestra, muchísimas gracias, porque sin su capacitación, sin su acompañamiento, yo hubiera perdido mi trabajo, ¿no? Y pues eso definitivamente te mueve, ¿no? Entonces, definitivamente volvería a elegir el tema de pedagogía. Amo y disfruto realmente mi carrera, y pues creo que no solamente yo lo siento, ¿no? Sino creo que también es algo bien bonito que hay otras personas que me dicen, oye, es que se ve que te encanta lo que haces, ¿no? Y yo, pues sí, realmente me fascina, y siempre trato de dar lo mejor de mí y de hacerlo lo mejor posible, porque creo que todos podemos poner ese granito de arena para ir transformando a la educación, impactando pues también, cambiando la vida de distintos seres humanos, ¿no? Entonces, definitivamente sí, maestra. Tienes tu micro cerrado, maestra. Estás muteada. Estoy muteada. Estaba yo reflexionando, pero bueno.
Para cerrar, no me gustaría dejar de lado esta pregunta que me parece clave, maestro Gustavo, porque finalmente, pues, esta plática tiene esa intención, ¿no?, de orientar a las nuevas generaciones hacia, pues, estas inquietudes que tienen de estudiar esta carrera. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que está pensando sí, pedagogía? ¿Qué le recomendarías tú a esas personas que lo están reflexionando? Yo les diría primero, conócete lo suficiente para saber si tendrás y tienes, porque hay prerequisitos, lo que se necesita para poder asimilar un proceso tan complejo como es la formación de una persona. La paciencia suficiente para poder escuchar discursos desde otras disciplinas. Conócete lo suficiente como para decir, Gustavo encaja en este perfil, Gustavo sí se visualiza en esta área, Miriam sí se visualiza desarrollando esta profesión. Primero es, conócete bien, porque en la medida en que te conoces, tu propio proceso de formación tendrá sentido. Otra de mis recomendaciones sería, no te cases con una sola línea. Permítete que la misma carrera te vaya mostrando los diferentes escenarios. Y el tercero, y uno de los más importantes, la escuela es solo un medio. El potencial lo tienes tú. Te pueden robar muchas ideas, pero el talento sigue siendo tuyo. Entonces, sí existen instituciones que tienen muchos beneficios y muchas ventajas. Pero al final del día lo que va a hablar por ti no es tu escuela, es tu trabajo. Entonces no te dicen, es que ve con ese nutriólogo porque es de la UNAM. No, vete con ese nutriólogo porque es buenísimo. Ese arquitecto es excelente. Al final del día, tu trabajo es el que va a hablar por ti. No importa de la institución que salgas, pero sí los límites que tú te pongas. Hay estudiantes que salen de las mejores instituciones educativas de la nación y pareciera que perdieron el camino en el proceso de trabajo profesional. Y hay quienes salimos de instituciones que apenas unos cuantos conocen y hemos defendido con suficiente valor y tenacidad el ejercicio profesional de ser pedagogo para simplemente, decía un estudiante de Derecho, es que ustedes se la pasan con el FOMI. Híjole, pues, ¿qué crees? Este que hace FOMI puede hacer un plan de estudios para decidir qué materias vas a ver tú y de alguna manera los pedagogos somos a los que formamos a las otras profesiones. Muchísimas gracias. La verdad es que yo puedo resumir esta sesión pues en pasión, ¿no? Creo que no les mentí al presentar a estas dos personas, a estos dos profesionistas y a estos dos amigos queridísimos de Duma y amigos queridísimos personales, que tengo el honor y el orgullo de decir que son mis amigos, porque bueno, creo que la intención principal es brindar una orientación, y qué mejor orientación que es la vida ya, la experiencia ya, lo que es vivir la experiencia laboral. Y yo creo que en ese sentido, las palabras de la maestra Miriam, las palabras del maestro Gustavo nos están dejando pues mucha luz y también pues una semilla sembrada de gusto y de respeto por esta profesión. Muchísimas gracias a los dos. Pues mi más sincero reconocimiento a ustedes, a su profesionalismo, a su carrera y a todo lo que nos están regalando el día de hoy en experiencia. Y pues para despedirnos, no sé si quisieran darnos unas palabras de cierre y con eso estamos nosotros ya despidiendo la sesión. Maestra Miriam. Sí, maestra Sandy, pues bueno, ya nada más para despedirnos, hacer también un reconocimiento al maestro Gustavo, porque un tema también bien importante y que yo les recomiendo es no se casen
con estigmatizar algunas asignaturas que son para niños y otras para niñas, ¿no? Si bien hablamos de esta equidad de género, de repente decimos, es que a las niñas no nos dan oportunidad en las carreras de ingeniería. Mi salón de clases, y no dudo que el del maestro Gustavo también, la mayoría éramos niñas, ¿no? Y niños pues, casi no había, ¿no? Entonces, es una carrera donde también pues tienen oportunidades los niños para desarrollarse y pues bueno, claro ejemplo es el maestro Gustavo con su gran trayectoria que ya tiene, ¿no? Entonces, es una recomendación que yo les hago y también pues que lo que hagan, lo que decían estudiar, pues lo hagan con mucha pasión y con mucho amor, porque realmente cuando ejerzan lo van a disfrutar, ¿no? Y pues sí, totalmente les recomiendo la licenciatura en pedagogía porque se van a llevar un gran sabor de boca y sobre todo mucho aprendizaje, siempre estamos aprendiendo y pues igual que los doctores también siempre nos tenemos que estar actualizando a la vanguardia en la educación, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, maestra Sandy, muchísimas gracias, equipo de Edu